Perfecto, ahí está ya. Ok, entonces creo que ahora sí podemos empezar. Pues sean bienvenidos todos al minicurso de Álgebra 3. Eh, Como seguramente ya sabrán, yo me llamo Bruno Aceves y voy a ser su instructor. Em, Antes de iniciar quería decirles un par de cositas. Primero, si pudieran prender su cámara, eso me ayudaría mucho. Yo sé que ya es casi meme, ¿no? Que alguien que esté dando clases les pida que prendan su cámara, pero pues uno se siente bien feo hablarle a la nada. Y dos, a la hora de estar dando clase, es mucho más fácil saber cuando no están entendiendo algo si les veo la cara. Así que me harían un enorme favor si pudieran prender su cámara. Si no, pues ya, ni modo, ¿no? Pero si lo pueden hacer, me van a ayudar muchísimo. Ah, ¿Qué otra cosa tenemos que ver hoy? Sí. ¿Alguien tiene algún problema con el horario? Se me olvidó preguntarles eso. Sí puse el horario, ¿verdad? No me sirve la cámara de mi compu. No te preocupes, si no te sirve la cámara está bien. El horario para mí está bien. De acuerdo, muchas gracias. No, para mí me queda bien, perfecto. Ok, entonces yo creo que nos vamos a quedar con este horario. Ok, yo no tengo problema con el horario, está bien. Entonces, eso, si pueden prender la cámara mejor, también si pueden abrir su micrófono mejor en lugar de mandar mensaje. Em, de nuevo, a pesar de que esto sea en línea, pues hay que intentar maximizar la interacción entre nosotros. Yo voy a compartir la pizarra. Ya todos ven una pizarra, ¿verdad? Y se ve cómo escribo en ella. ¿Aún no se ve? ¿Será que está tardando? Ok, de acuerdo. Bueno, la puse abierta por si en algún momento quisiera que alguno de ustedes escribiera algo. Pero bueno. mm, ¿Qué hora es? Ok, ya son 8:08. Creo que ya podemos empezar. Ah, bueno, entonces nada más les voy a repetir un par de cositas que ya habíamos dicho en el grupo. Lo principal es que vamos a empezar primero con un repaso de Álgebra 2, porque algunos han dicho que tienen problemas aún con algunos temas y me parece importante. Muchas veces si no se entiende algo de una materia es porque no hay buenas bases de la materia anterior. Y la otra cosa es que vamos a iniciar con diagonalización. Es decir, después del repaso vamos a empezar con diagonalización en lugar de producto interno, que es como dice el temario oficial. Esto se debe a que pues, yo sé que muchos de ustedes quieren que empiece por ello. Sobre todo me parece que porque hay muchos aquí que toman clase con el profesor Bucio y pues su curso es un poco pesado, ¿no? Y él empieza así, con diagonalización. Así que ese va a ser el plan. Primero, voy a poner aquí un título, álgebra 3. El primero va a ser un repaso de álgebra 2, que yo espero que dure aproximadamente una semana. O sea, esta semana que vamos a tener, yo creo que con eso bastará para el repaso. Una semana. Y luego ya veríamos propiamente el álgebra 3, o sea, diagonalización, vectores propios, valores propios, etcétera, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, sí, lo podríamos hacer. Solamente que igual y cambiaríamos o el horario o la modalidad, lo podríamos seguir haciendo en línea. Pero sí, yo no tengo problema en seguir, incluso si sigue el paro. Perdón, si ya no hay paro. Lo que reste de tiempo es diagonalización. Eso suponiendo que nada más vemos diagonalización. Si ustedes quisieran que viéramos también Producto Interno, formas canónicas, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Formas bilineales, también podríamos hacerlo. Pero bueno, ¿hay alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿O podemos iniciar con el repaso? Ok, entonces vamos a iniciar. Em, También algo que debería haberles dicho antes es que voy a esperar a de que ustedes participen, les voy a hacer preguntas a cada rato porque esa es la forma de aprender. Bueno, una forma para aprender es participando, otra es haciendo ejercicios. En realidad yo solamente voy a hacer un guía, yo no les puedo enseñar nada de matemáticas, ustedes son los únicos que se pueden enseñar matemáticas. Y uno se enseña matemáticas haciendo ejercicios. Pues ustedes seguramente ya lo saben, ya son alumnos de tercer semestre. Así que espero yo estar dejando ejercicios, quizás los deje durante las sesiones o quizás cuelgue algún documento en LaTeX, de LaTeX por este medio, aquí en el equipo de Teams. Van a ser tareas cortas, seguramente unos 3 ejercicios y obviamente no son obligatorias, porque yo ni siquiera voy a calificar. Claro que si ustedes quieren entregármelas, yo con mucho gusto no se las califico, sino que más bien se las reviso. Entonces les hago observaciones. Entonces vamos a empezar con el repaso. Y lo primero que quiero preguntarles es si ustedes recuerdan qué es un campo. Entonces, definición. Entonces, pregunta, ¿alguno de ustedes recuerda qué es un campo? Eso es un espacio vectorial. Ajá, un campo es un pasito antes. Alguien que pueda decirme, ya sea la definición formal o la idea que tengan o ejemplos de campos o cuerpos también le llaman. Ajá. Ujú. Así es. ¿Cumple cuántas? Ok, está bien. ¿Alguien que recuerde algo más sobre los campos? ¿Cuántas operaciones hay definidas en un campo? Así es, la suma y la multiplicación. Entonces, bueno, voy a escribir rápidamente. Un campo es una tripleta K más punto, donde K primero es un conjunto no vacío, ¿ok? Así que primero, un campo es una tripleta, o sea, consiste de tres, no elementos, sino 3 componentes, vamos a decir, donde el primer componente es un conjunto, que es no vacío, y más y punto, que son como denotamos las otras 2 componentes de la tripleta, son operaciones. ¿Ok? Entonces son operaciones definidas sobre el campo, más punto, son operaciones binarias
sobre K. ¿Alguien puede recordarme qué es una operación binaria? De nuevo, si alguien recuerda la definición formal, excelente. Si no, una idea de qué es una operación. Ok, entonces se las voy a dar aquí. Ah, sí, sí. Ay, casi no se oye. Bueno, no sé si trató de abrir su micrófono, pero bueno, entonces les voy a dar aquí la definición formal. Em, una operación es una función, primero que nada. Una función y como todas las funciones tenemos que especificar cuál es el dominio y cuál es el contradominio. Entonces, por ejemplo, con la suma, bueno, en realidad con todas las operaciones binarias, la, el dominio de esta operación va a ser el producto cartesiano de el conjunto no vacío K consigo mismo. Y el contradominio va a ser el conjunto no vacío K. Igualmente con la multiplicación. Entonces esto va a ser producto cartesiano y el contradominio es de nuevo ese conjunto. Entonces, ¿qué es el producto cartesiano? Es el conjunto de parejas ordenadas. Así que un elemento de K cruz K se denota por A, B. Así que la suma toma una pareja de elementos en K, es decir, dos elementos A y B, y los manda a un tercero, que le llamamos A más B. Y el producto hace lo mismo. Toma dos elementos y los manda a un tercero, que es A por B, que también se denota nada más con la concatenación. Es decir, podemos poner el puntito o podemos omitirlo. Y como dijeron, estas operaciones deben satisfacer ciertas propiedades. Deben satisfacer 9 propiedades. Las voy a enumerar aquí. Son operaciones binarias sobre K. Eh, que satisfacen lo que se llaman axiomas de campo, que son los mismos que se ven en cálculo 1. Cuando uno empieza cálculo 1, lo primero o de lo primero que uno ve es el conjunto de los números reales y los axiomas de campo. Entonces, por ejemplo, ¿qué axiomas tenemos sobre un campo? Recuérdenme. A ver qué dice el chat. Conmutatividad, ajá. Entonces, conmutatividad tanto de la suma como del producto, ¿no? Dice asociatividad, elemento neutro. Ok, muy bien. Entonces, esos los vamos a estar enumerando. Voy a poner A1 va a ser la suma es conmutativa. Bueno, lo voy a poner. Bueno, voy a poner un preámbulo primero. Que satisfacen lo siguiente. Para todo X, Y, Z en el campo. Y ahora sí, voy a poner A1, va a ser la conmutatividad.
es decir, x más y es y más x. A2 es asociatividad, o sea, no importa cómo pongamos los paréntesis, así que siempre vamos a estarlos omitiendo. A3 es existencia del elemento neutro. Existe un elemento en el campo K que se le llama 0, 0K. Si quieren ser más... si quieren ser más formales, existe 0K, tal que este 0K más X es X más 0K igual a X. A4 es que existe, recordemos de que para toda X en K, que tenemos al principio, entonces existe menos X en K, tal que X más menos X es menos X más X igual a 0K. No, de hecho, esto no lo debería haber puesto aquí. Más bien debería haberlo puesto acá. Para toda XY en K. Para toda XYZ en K. Para todo X en K. Y aquí debería haberlo puesto antes. Era una sutileza que se me olvidó poner, perdón. Para toda X en K. Existe menos X en K, ¿no? Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre los axiomas para la suma? Ok, perfecto. Entonces, estos son los axiomas para la suma. Luego hay 4 axiomas para la multiplicación. M1, M2, M3, M4, que son muy parecidos, ¿no? Primero está la conmutatividad también. Es, es más, si me pueden ayudar escribiendo, ¿alguien aquí puede escribir la conmutatividad? Se pueden editar ahí en la pizarra. Luego en M2 si pueden escribir la asociatividad. X por Y igual a X. Excelente. Luego, alguien se puede escribir la asociatividad abajo. Luego en el 3 si alguien puede escribir la propiedad del neutro multiplicativo. Ok, X por Z. Y mientras tanto, si alguien puede ir escribiendo la propiedad del neutro, se los voy a agradecer. Entonces, aquí se me olvidó, perdón, en lo del neutro se me olvidó poner para toda X en K. Existe un elemento 1K tal que para toda X en K, ¿qué pasa? Ajá. La identidad de K por X es igual a X por la identidad de K, que es igual a X. Excelente.
Entonces, esa es la 3. Luego la 4 es existencia de inversos multiplicativos. Es decir, para cualquier elemento del campo que no sea el neutro aditivo, existirá otro elemento que denotamos x inversa, tal que x por x inversa es x inversa por x, que nos da la identidad. Y finalmente tenemos un axioma que involucra tanto a la multiplicación como a la suma, que es la propiedad distributiva. Para cualesquiera x, y, z en el campo, se cumple la propiedad que ustedes ya conocen. X por y más z es xy más xz, x más y por z es xz más yz. ¿Hay alguna pregunta sobre estos axiomas? Ok. Estos son todos los axiomas necesarios. ¿Había alguna pregunta además de esto? Alguien abrió su micrófono. Ok, creo que no. Estos son todos los axiomas que se necesitan para el campo. Sin embargo, a mí me gusta añadir otros dos que no son obligatorios, porque los cumplen todos los campos ya por definición. Pero me gusta ponerla nada más porque me parece importante recalcarlo. Voy a irme un poquito arriba, ahí donde estaban los axiomas de la suma. Voy a poner otro que voy a escribir como A0. ¿Qué dice el axioma cero de la adición? Dice que x más y es un elemento del campo para todos x y y elementos del campo. El nombre de esta propiedad se le llama cerradura de la suma. O sea, que si yo sumo dos elementos del campo, esa suma va a ser un nuevo elemento del campo. Yo dije que no era necesario, estrictamente necesario escribir este axioma. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué de la definición que acabamos de hacer ya se sigue a cero? ¿La misma definición de qué? Perdón, te me cortas un poco. No te oigo bien. Ok, te me cortaste un poco, pero creo que sí te entendí. Es decir, por definición de operación binaria, ¿no? O sea, si nos vamos un poquito arriba, como dijimos que la suma y el producto son operaciones, luego son funciones, escribimos estas funciones con contradominio igual al campo. Eso significa, por definición de contradominio de función, que cualquier elemento que uno evalúe en esas funciones, o sea, en esas operaciones, va a dar como resultado un nuevo elemento del campo. Así que no es estrictamente necesario por eso escribir la cerradura de la suma, pero aún así a mí me gusta ponerlo. También pasa algo similar con el producto. Yo puedo poner M0, que sea que X por Y sea un elemento del campo para todo X y Y elementos del campo. Pero de nuevo, eso no es estrictamente necesario, pero sobre todo hará clara una cosita que vamos a ver después para subespacios vectoriales. Otra cosa que quiero recalcar es que a la hora de escribir los elementos neutros para la suma y la multiplicación, les pusimos 0K y 1K. Ahora bien, voy a escribir abajo. A veces simplemente se escribe 0 igual a 0K y 1 igual a 1K. Es decir, si uno ya no quiere poner el subíndice del campo, es decir, ya da por entendido de que el 0 es el elemento 0 de ese campo, entonces ya omite el subíndice. Sin embargo, hay algo que sí hay que recalcar muy fuertemente. Ojo, 0K y 1K no son necesariamente
el número real 0 y el número real 1 respectivamente. ¿A qué me refiero con esto? 0K y 1K pueden ser cualquier cosa, siempre y cuando se satisfaga las propiedades que pusimos arriba. En pocas palabras, lo que define que algo sea el 0 de un campo o el 1 de un campo es cómo interactúa con los demás elementos del campo. Que 0K sea el elemento neutro para la adición del campo significa que si yo lo sumo con otro elemento del campo, eso me va a dar ese mismo elemento del campo. O sea, que lo deja invariante. Eso depende únicamente de las definiciones que yo tenga para la suma y para el producto. No depende de cuál sea la definición exacta de este cero, cuál sea la estructura interna de mi campo. Eso significa que 0K puede ser cualquier objeto matemático que yo quiera. No importa la estructura interna del campo, o sea, no importa qué son exactamente los elementos del campo, lo que en realidad importa es cómo están definidas las operaciones. Em, Espero yo que eso haya sido claro, igual será un poco más claro cuando veamos ahorita algunos ejemplos. Am, ¿qué, ¿Qué ejemplos de campos conocen? Díganme ustedes, pregunta. Díganme algunos ejemplos de campos. ¿Los números naturales? ¿Enteros? Ok, a ver. Alguien me dijo números naturales, otra persona aquí me dijo números enteros. ¿Los números naturales satisfacen todos los axiomas que pusimos? Dice, me equivoqué. Ok, bueno, pues dime por qué te equivocaste. O sea, complejos, ok, los complejos sí que son un campo. No cumplen con inversos, exactamente. Los naturales no cumplen con la propiedad de inverso aditivo. De hecho, si nada más contamos a los naturales a partir del uno, entonces ni siquiera hay elemento neutro. Pero si los contamos a partir del cero, entonces no hay elementos inversos para la suma. Con los enteros sí que hay inversos para la suma, pero no hay inversos para la multiplicación. El inverso multiplicativo de 2, o sea, un medio, no está en los enteros. Pero dice, complejos sí hay, claro, ese es un buen ejemplo. Entonces, ejemplos, primero tenemos C, el conjunto de los números complejos. O bueno, el campo de los complejos. Claro, aquí estoy haciendo un poco abuso de notación. ¿En qué sentido? C, es decir, el conjunto C técnicamente no es un campo. Lo que es un campo es la tripleta C con las operaciones más y producto, las operaciones que ya conocemos de los complejos. Eso sí que forma un campo. Pero si nada más pongo al conjunto, eso técnicamente no es un campo. Para que algo sea un campo, tenemos que contar al conjunto y además a las operaciones dentro de ese conjunto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más ejemplos hay? Ahorita me dieron ejemplos de cosas que no son campos. Los naturales y los enteros no son campos. Pero ¿qué otros ejemplos conocen? ¿Racionales? Claro que sí, los racionales, ¿qué otros? Los reales. ¿Algún otro que conozcan? Un espacio vectorial, veremos que no es un campo en realidad, es otra cosa. Campo de los reales. Ok.
Les voy a dar dos ejemplos más para que no crean que los únicos campos son los complejos y los reales y los racionales. ¿Cómo dice? ¿Qué anillo? Bueno, primero, ¿dónde has oído la palabra anillo? ¿O para ti qué es un anillo? Oh. As- Así es. Ok, bueno, les voy a decir a los demás también por si están interesados. Obviamente, los campos no son la única estructura algebraica. Hay muchos tipos de estructuras algebraicas, campos, espacios vectoriales. Su compañero acaba de mencionar una, que son los anillos. Em, los anillos básicamente son también conjuntos que también tienen una operación de suma y una de multiplicación, pero satisfacen menos axiomas. O sea, los anillos son generalizaciones de los campos. Los anillos cumplen todas las propiedades que les puse arriba, salvo M1, M3 y M4. O sea, para la multiplicación simplemente necesitan que sea asociativa y que se cumpla la propiedad distributiva. Pero no necesariamente tiene que ser conmutativa la multiplicación, no necesariamente debe haber una identidad multiplicativa. Bueno, depende del libro que vean, pero normalmente no necesitan que haya una identidad multiplicativa y tampoco necesitan que existan inversos multiplicativos. Así que en realidad no es un ejemplo, un anillo general, porque hay anillos que no son campos. Por ejemplo, los enteros forman un anillo. Eh, Les pongo aquí como nota que los enteros sí que forman un anillo, pero no un campo. Z es un anillo. Ok, tengo curiosidad. ¿Alguno de ustedes en su curso de álgebra 1 o de álgebra 2 vio los enteros módulo n? Bueno, sí, claro, dependiendo de si uno lo ve como grupo o como anillo. Bueno, no es el grupo abeliano, porque hay muchos grupos abelianos. Este, pero ¿alguien más vio los enteros módulo n? Bueno, si no, les voy a dar rapidísimo, no la definición de los enteros módulo n, sino que les voy a dar como una definición de juguete de los enteros módulo 2, solamente para que tengan en cuenta ese ejemplo, porque eh, es un ejemplo importante, incluso para algunas aplicaciones, sobre todo en criptografía y esas cosas, esas cosas que dan de comer. Ok, entonces vamos a definir un nuevo campo. Si no quieren llamarle los enteros módulo n o módulo 2, simplemente llámenlo así, F2. Em, Sea, siguiente conjunto, F2 igual a este conjunto que nada más tiene dos elementos, el cero y el uno. Em, Definamos ¿qué operaciones? La suma y el producto con las siguientes tablas de multiplicación. Bueno, no de multiplicación, con las siguientes tablas. Así que tenemos la suma y tenemos arriba el 0 y el 1, a la izquierda el 0 y el 1. Y aquí vamos a poner 0, 1, 1, 0. ¿Okay? ¿Qué significa esta tabla? Básicamente significa que si yo sumo el 0 con el 0, el resultado pues es lo que da en esta columna y este renglón, o sea, lo que me da es 0. Si yo sumo 0 más 1, lo que me da es 1. Si yo sumo 1 más 0, lo que me da es 1. Hasta ahí nada raro, pero aquí viene lo interesante. Si yo sumo 1 más 1, el resultado me da 0.
¿Ok? En esta estructura, uno más uno es igual a cero, cual es una cosa interesante, ¿no? Y el producto va a estar definido de la siguiente manera: cero, cero, uno, uno, cero, 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 uno. Entonces, cero por cero es cero, cero por uno es cero, uno por cero es cero y uno por uno es uno. Les voy a dejar como ejercicio demostrar que F2 con la suma y el producto es un campo. Es un campo bastante interesante, muy poco habitual, porque para empezar es un campo finito, a diferencia de los racionales que tienen infinitos elementos, los reales y los complejos también. F2 nada más tiene dos elementos. Y también pasa una cosa rarísima, que es que si yo sumo uno y luego le sumo uno, el resultado me da cero. O sea, en esta estructura 2 es igual a cero. Así que es una cosa rarísima y a pesar de ello, es un campo. Así que ese es un ejemplo interesante. Luego, otro ejemplo interesante que les voy a dar, porque... Ah, excelente. Bueno, si... les decía desde el principio que si alguien quiere escribir alguna de las demostraciones que yo estoy dejando como ejercicio y mandármelas por si tiene dudas de si está bien o si quiere checar redacción, etcétera, es libre de hacerlo y yo se los reviso. Em, Ahora bien, ¿cuál es el 6? Am, Espero yo que todos recuerden cómo multiplicar matrices, eso es algo muy importante. Si no, o bueno, díganme, ¿alguien de aquí no recuerda cómo multiplicar matrices? Porque también lo podríamos ver en el repaso. Ok, voy a suponer que todos recuerdan cómo multiplicar matrices. Así que 6, les voy a definir el siguiente conjunto. K va a ser un conjunto de matrices. ¿De qué forma? Van a ser matrices 2 por 2 con A de la forma AB menos BA, tales que A y B son números reales. Así que este es un subconjunto de el conjunto de matrices 2 por 2 con entradas en los reales. De nuevo, aquí les va otro ejercicio. Demostrar que K más y punto, donde más, la suma y el producto son la suma y el producto habituales de matrices, es un campo. ¿Ok? Entonces, pregunta, en este campo, ¿quién sería el elemento neutro de la suma? Es decir, ¿quién es este señor? 0K. La matriz conformada de puros ceros, exactamente. O sea, 0K es la matriz 0, 0, 0, 0. Así que aquí está lo que les había mencionado hace un momento, que 0K, o sea, el elemento del campo, no necesariamente es el número real 0. Aquí 0K, pues claro que no es un número, es una matriz. De hecho, este campo de aquí es bastante interesante. Porque es un campo que ya conocen. Luego veremos la noción de isomorfismo y de hecho me gustaría también darles la noción de isomorfismo de campos, no solamente la de transformaciones, perdón, la de espacios vectoriales. Y cuando veamos esa noción veremos que este ejemplo 6 resultará que este campo K es isomorfo al campo de los complejos. O sea, en cierta manera, este conjunto de matrices es igual o sea, una matriz de esta forma es prácticamente lo mismo que tener un número complejo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? La suma de matrices forma un grupo abeliano también. Sí, así es. De hecho, eh,
Pregunta, ¿todos aquí vieron que es un grupo abeliano? ¿O alguien no vio en su... Bueno, creo yo que no es algo que normalmente se vea en los cursos de álgebra lineal, que es un grupo abeliano. Pero ¿alguien de aquí no vio que es un grupo abeliano? Ok, todos vieron que es un grupo abeliano. Yo no lo vi. Ok, alguien no lo vio. No me acuerdo bien, de acuerdo. Yo no. Ok, excelente. Bueno, alguien sabe, si alguien sabe qué es un grupo abeliano, por favor lo puede decir. O si no se sabe la definición formal, pues nada más dar como... ¿Así? Así es. Esa es la definición formal en realidad. O sea, un campo que era una tripleta conformada por tres cosas. Pues claro, es una tripleta. Un conjunto, una suma y un producto. Un grupo, bueno, un grupo en general es en vez de una tripleta, es una pareja nada más, donde hay un conjunto y nada más hay una operación que satisface ciertos axiomas. Un grupo abeliano, en particular, es, de nuevo, una pareja que está formada por un conjunto y una operación. A esa operación normalmente se le llama suma y satisface todos los axiomas de la suma que ya satisface un campo. O sea, un grupo abeliano es un conjunto con una suma, de tal manera que la suma es conmutativa, asociativa, existe un cero y existen inversos aditivos. O sea, es como un campo, pero sin multiplicación, básicamente. Así que sí, resulta que todos los campos, si les quitamos la multiplicación, forman un grupo abeliano. Todos los espacios vectoriales también, si les quitamos el producto por escalares, forman un grupo abeliano. Y es lo que vamos a ver en este momento. Ya tenemos la definición de campo, ahora vamos a ver la definición de un espacio vectorial. Ahorita nada más estamos recordando algunas cositas. Yo creo que... bueno, déjame ver. Bueno, ya nada más me quedan 10 minutos, así que... yo creo que no les voy a dar ahorita la definición formal de campo, igual eso lo podemos escribir rápidamente en la siguiente sesión. Em, lo que sí quiero que se queden es con la idea intuitiva de qué es un espacio vectorial y qué es un campo. Entonces, intuitivamente, un campo es un conjunto donde podemos hacer varias cosas. ¿Qué cosas? Donde podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso es básicamente un campo. Más allá del formalismo, la idea que captura es esto de aquí, donde la gran mayoría de álgebra que yo ya conozco de la prepa la puedo llevar a cabo. Entonces, los elementos... Bueno, no, eso lo voy a poner mejor en la siguiente ahora. ¿Qué es un espacio vectorial? De acuerdo, la eterna pregunta. Pregunta, ¿alguien aquí sabe qué es un vector? Depende de qué. A ver, díganme. Me pregunta como físico o como matemático. A ver, díganme ambas definiciones. A ver, como físico, ¿qué significa? ¿Qué es un vector como físico? En física es una flecha. ¿Ok?
Y como matemático, ahí sí te voy a fallar. Claro. Resulta que esto pasa muy a menudo, ¿no? La respuesta del físico no es muy precisa, pero sí es útil. La respuesta del matemático es precisa, pero no es útil. La respuesta del matemático es un vector es un elemento de un espacio vectorial. No, pues wow. Muchas gracias. Ya me despejaste todas las dudas. Habría que ver qué es un espacio vectorial. Un espacio vectorial. También esto, intuitivamente. Ya mañana revisaremos la definición cuidadosamente. Un espacio vectorial es un conjunto donde podemos sumar, restar y además de sumar y restar, en vez de multiplicar y dividir, porque no podemos multiplicar vectores entre sí, ni dividir vectores entre sí, lo que sí que vamos a poder hacer es expandir y contraer. Entonces, dibujito. Voy a estar trabajando con la intuición del físico y voy a usar, voy a pensar ahorita mis vectores como flechas. Entonces, si yo tengo dos flechas, vamos a suponer que salen del mismo origen. Yo, ¿cómo me defino la suma? Pues con la identidad del paralelogramo, ¿no? La ley del paralelogramo, que es que extiendo esto, y donde se cruzan estas líneas, aquí está la suma. Esta es la suma. La resta se define de una forma similar. O sea, esto es U, esto es U más V, esto es V. Si ahora yo tengo aquí U y aquí yo tengo V, mejor así, U, V, entonces lo primero que hago es que V lo identifico con menos V. Perdón, no lo identifico. O sea, me agarro el vector que va en la dirección contraria, que va a ser menos b, y ahora hago la suma, ¿no? Que es de nuevo la misma historia que antes. Chu, 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 chu. Aquí está u menos b. Entonces, expandir y... Ah, bueno. Entonces, aquí yo me equivoqué un poco, porque podemos sumar, restar, expandir y contraer, pero no solamente eso, porque también podemos cambiar de dirección. Entonces, expandir, contraer e invertir dirección. Entonces, esta idea de expandir, contraer e invertir nos la da la multiplicación por escalares. Si yo tengo aquí este vector u, entonces el vector 2u va a ser todo el vector que llega hasta acá y el vector u medios va a ser uno más chiquito. Entonces aquí expandí el vector a la hora de multiplicarlo por 2 y lo contraje a la hora de dividirlo entre 2. Así que a grosso modo eso es un espacio vectorial. Ahí. Ahora bien, lo interesante de los espacios vectoriales o la razón por la que nos importa es que resulta que muchísimas cosas son espacios vectoriales. Eso pasa mucho en matemáticas. Si uno se quiere preguntar por qué cierta definición es así, o sea, por qué se definieron los espacios vectoriales con esas, como esas tripletas de conjunto, operación, que satisfacen ciertos axiomas,
Es porque esa clase de estructuras algebraicas aparecen en todos lados en matemáticas. Entonces aquí tenemos ejemplos, ¿no? Flechitas en R3 es el ejemplo primordial, pero no solamente eso, resulta que varios conjuntos de funciones, por ejemplo, de variable real, también resultan ser espacios vectoriales. ¿Qué otras cosas son espacios vectoriales? Listas de números también son espacios vectoriales. Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales también pueden ser espacios vectoriales. Soluciones de ecuaciones diferenciales también a veces son espacios vectoriales. Es decir, hay muchísimas cosas que resultan ser espacios vectoriales y es por eso que las vamos a estar estudiando. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, todo claro, excelente. Otra cosa, ¿creen que estoy yendo demasiado rápido, demasiado lento? ¿Me estoy repitiendo de más? ¿Debería repetirme un poco más? Eh, ¿Me estoy centrando en temas que no son tan necesarios? O sea, ¿quieren que siga con estos preliminares o quieren que me los pase más rápido? ¿Cómo ven por ahora? Dicen todo bien. Ok. Bueno. Si eso es todo, entonces yo creo que nos veríamos cuando nos toca de nuevo el miércoles, ¿no? Yo creo que va bien. Ok, excelente. Sí, me parece que nos toca de nuevo el miércoles a la misma hora. Em, de nuevo, si pueden, en la siguiente sesión les pido muy de favor que prendan sus cámaras porque así yo veo si están entendiendo. De otra manera no me puedo enterar del todo. Igual me dicen, sí, sí, estamos entendiendo, pero igual ya hay algo que aún no los convence, pero no lo dicen. Eso es muy común, a veces yo también he hecho eso. Entonces por eso espero yo que la siguiente sesión puedan prender su cámara la mayoría. Si no, pues ya ni modo, pero si se puede, me ayudaría mucho. Si ya, como ya creo que ya no hay nada que agregar, nos veríamos el miércoles. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.